Insuficiencia vertebrovascular. La insuficiencia vertebrovascular, IVB, representa un flujo sanguíneo inadecuado a través de la circulación posterior del cerebro, que es irrigada por las dos arterias vertebrales que se fusionan para formar la arteria basilar. La vasculatura vertebrovascular también se conoce como circulación posterior y abastece áreas que incluyen el tronco encefálico, el tálamo, el hipocampo, el cerebelo, el lóbulo temporal occipital y medial. El accidente cerebrovascular puede ocurrir debido a la oclusión de la arteria vertebral o basilar o un émbolo que se aloja más proximalmente al cerebro. En el contexto de emergencia, la IVB es un diagnóstico diferencial importante a considerar. Su presentación puede compartir características con otras etiologías, incluidas la laberintitis, la neuritis vestibular y el vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB. Esta actividad revisa la evaluación y el manejo de la insuficiencia vertebrovascular y destaca el papel de los miembros del equipo interprofesional en la colaboración para brindar atención bien coordinada y mejorar los resultados para los pacientes afectados. Objetivos. Revise los hallazgos de imágenes típicos asociados con la insuficiencia vertebrovascular. Resumir las opciones disponibles para la prevención secundaria de la insuficiencia vertebrovascular. Revisar la fisiopatología de la insuficiencia vertebrovascular. Explicar la importancia de la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo interprofesional para garantizar el cumplimiento del tratamiento médico para prevenir episodios adicionales y mejorar los resultados de los pacientes afectados por insuficiencia vertebrovascular. Introducción. La insuficiencia vertebrovascular, IVB, se define como un flujo sanguíneo inadecuado a través de la circulación posterior del cerebro, irrigada por las dos arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar. Las arterias vertebrovasculares irrigan el cerebelo, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y la corteza occipital. Cuando el suministro de sangre a estas áreas se ve comprometido, puede provocar una discapacidad grave o la muerte. Debido a que el cerebelo está afectado, los sobrevivientes a menudo quedan con disfunción de muchos órganos, incluyendo ataxia, hemiplegia, anomalías de la mirada, disartria, disfagia y parálisis de los nervios craneales. Afortunadamente, muchos pacientes tienen afectación de los vasos pequeños y, por lo tanto, los déficits neurológicos son leves y localizados. El término VBI fue acuñado en la década de 1950 después de que Seymour Fisher usara la insuficiencia carotídea para describir los ataques isquémicos transitorios, AIT, en los territorios irrigados por la carótida y, por lo tanto, a menudo se usa para describir episodios breves de ataques isquémicos transitorios en el territorio vertebrovascular. También conocida como circulación posterior, la vasculatura vertebrovascular irriga áreas como el tronco encefálico, el tálamo, el hipocampo, el cerebelo, el lóbulo occipital y el temporal medial. Aunque los pacientes pueden ser inicialmente asintomáticos, la acumulación significativa de placas ateroscleróticas con el tiempo puede conducir a eventos isquémicos. El accidente cerebrovascular puede ocurrir debido a una oclusión de la arteria vertebral o basilar o un émbolo que puede alojarse más proximal al cerebro. 1. En situaciones de emergencia, la VBI es un diagnóstico importante a considerar ya que pueden aparecer muchos síntomas como los de otras etiologías benignas, como laberintitis, neuritis vestibular y vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB. Etiología. Ciertos factores de riesgo predisponen a los pacientes a sufrir una lesión vascular cerebral, en particular aquellos que exacerban la aterosclerosis. Estos factores de riesgo incluyen el tabaquismo, la hipertensión, la edad, el sexo, los antecedentes familiares y la genética, y la hiperlipidemia. Además, los pacientes con antecedentes de enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial periférica tienen un mayor riesgo. 2. Otras causas etiológicas pueden incluir afecciones cardioembólicas como la fibrilación auricular, la endocarditis infecciosa, la disección de la arteria vertebral y los estados de hipercoagulabilidad sistémica. Epidemiología.
Aproximadamente una cuarta parte de los accidentes cerebrovasculares y los accidentes isquémicos transitorios se producen en la distribución vertebrobasilar. Al igual que la prevalencia de la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad vertebrobasilar se produce más tarde en la vida, en particular alrededor de las 7 u 8 décadas, con una predilección por el género masculino. Hasta el 25% de la población de edad avanzada presenta problemas de equilibrio y mayores riesgos de caídas como consecuencia de una lesión cerebral traumática. Al igual que otros tipos de síndromes de accidente cerebrovascular, los afroamericanos son más frecuentes que otros grupos étnicos debido a múltiples razones, entre ellas la genética, una mayor prevalencia de hipertensión y diferencias en la prestación de servicios de salud. Fisiopatología. Al igual que otros tipos de ictus, el infarto puede producirse por embolia, trombosis in situ o enfermedad lacunar secundaria a hipertensión crónica. Por lo general, la IUBB se debe a dos procesos de isquemia, insuficiencia hemodinámica y embolia. A diferencia de las arterias carótidas, la embolia a través de las arterias vertebrales no es frecuente. Los sitios donantes de embolia pueden incluir el arco aórtico, el origen de la arteria vertebral o las arterias subclavias proximales. Sin embargo, la mayoría de los casos se deben a enfermedad aterosclerótica. Hemodinámica. La mayoría de las IUBB se deben a una disminución de la perfusión. La isquemia hemodinámica se produce por un flujo sanguíneo inadecuado a través de la arteria basilar, especialmente en las poblaciones de ancianos y diabéticos con un control simpático deficiente. Los síntomas tienden a ser reproducibles y breves, y rara vez provocan un infarto. Para que se produzca isquemia hemodinámica, debe haber una oclusión en ambas arterias vertebrales o dentro de la arteria basilar. Además, debe haber una contribución incompleta de la circulación carotídea a través de la arteria comunicante posterior en el polígono de Willis. Otras causas de disminución de la perfusión incluyen medicamentos antihipertensivos, arritmia cardíaca, mal funcionamiento del marcapasos y vasculitis. Por lo tanto, es imperativo que se realice un estudio completo, incluido un ECG, para descartar causas cardiogénicas. Las oclusiones en otros vasos sanguíneos, como en el síndrome de robo de la subclavia, también pueden causar IUBB al robar el flujo sanguíneo del tronco encefálico, ya que la sangre fluye por el camino de menor resistencia a través de la arteria vertebral en presencia de estenosis / oclusión proximal de la arteria subclavia. Embolia. La UBBI también puede originarse a partir de placas ateroscleróticas que luego se desprenden para formar émbolos. Sin embargo, los émbolos también pueden desarrollarse como resultado de defectos de la íntima secundarios a trauma, compresión y en una minoría de casos de displasia fibromuscular, aneurisma o disección. Posiblemente hasta un tercio de los casos ocurren intracranealmente, ya que los émbolos distales se forman a partir de lesiones dentro de la arteria subclavia, vertebral o basilar. La mayoría de las lesiones que se forman extracranealmente surgen de una acumulación aterosclerótica en una de las arterias vertebrales y rara vez en la innominada o subclavia. En un número muy pequeño de casos, los trombos pueden surgir de un aneurisma ectásico o fusiforme de la arteria basilar que luego puede embolizar a ramas más distales, 3, 4, 5. Toxicocinética. Diferenciación de un accidente cerebrovascular hemisférico. Las lesiones como consecuencia de un ictus cerebral presentan ciertas características clínicas que permiten diferenciarlas de los ictus hemisféricos. Los signos cerebelosos como la ataxia y la dismetría son comunes. Si está afectado el nervio craneal, los signos clínicos suelen ser ipsilaterales a la lesión y las características clínicas corticoespinales se observan en la pierna y el brazo opuestos, debido al cruce. La disfagia y la disartria son comunes en la UBBI. En caso de lesiones del tronco encefálico, puede presentarse síndrome de Horner unilateral. Las náuseas, el vértigo, el nistagmo y los vómitos son comunes cuando está afectado el sistema vestibular. La afectación del lóbulo occipital produce defectos visoespaciales o del campo visual. En general,
No hay deterioro cognitivo ni afasia, déficits corticales. Historia y física. Los hallazgos más comunes en la historia clínica de un paciente que sugieren una lesión cerebral traumática incluyen factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis y la edad avanzada. Se debe realizar una historia clínica y un examen físico completos, con especial atención no solo al examen neurológico sino también al examen cardíaco para detectar afecciones como una arritmia que también puedan causar los síntomas. Los síntomas de la lesión cerebral traumática son el resultado de la isquemia en las diferentes partes del cerebro irrigadas por la circulación posterior. Los síntomas incluyen vértigo, el síntoma más común. Mareos/síncope, el 60% de los pacientes con VBI tienen al menos un episodio de mareos. Ataques de caída. El paciente siente repentinamente debilidad en las rodillas y se cae. Diplopía/pérdida de la visión. Parestesia. Confusión. Disfagia/disartria. Dolor de cabeza. Conciencia alterada. Ataxia. Debilidad motora contralateral. Pérdida de temperatura y dolor. Incontinencia. Si la VBI progresa a un infarto del tronco encefálico, pueden surgir varios síndromes según la ubicación, como el síndrome medular lateral, el síndrome medular medial, el síndrome de la arteria basilar y la oclusión de la arteria laberíntica. Otros aspectos de la historia que deben anotarse durante el examen físico son los síntomas reproducibles durante los cambios de posición de la cabeza, es decir, el síncope al girar la cabeza lateralmente, síndrome de Baughunter, o durante la extensión de la cabeza, 6, 7, 8. Examen físico. Los hallazgos son comunes después de un accidente cerebrovascular de la arteria vertebral y pueden incluir lo siguiente. Cambio en el nivel de conciencia. Hemiparesia. Alteración del tamaño de la pupila y reactividad. Parálisis de los nervios craneales, generalmente parálisis del nervio abducens. Balanceo ocular. Parálisis de la mirada vertical, lesión del nervio craneal 3. Parálisis de la mirada horizontal, lesión del CN6. Parálisis del nervio facial. Parálisis vulvar, disartria, disfonía, disfagia, disartria, debilidad facial. Contrateralemianopsia con conservación macular, afectación de la arteria cerebral posterior. Pérdida de temperatura ipsilateral y dolor facial, síndrome de Horner, parte del síndrome medular. Se debe tener cuidado para descartar otras afecciones más benignas que también pueden causar síntomas similares, como laberintitis, neuritis vestibular y vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB. El vértigo es un síntoma común en la IVC. También es un síntoma central de los trastornos vestibulares periféricos que son más benignos. Es especialmente importante en el entorno del departamento de emergencias diferenciar entre el vértigo debido a trastornos vestibulares periféricos y problemas vestibulares centrales más comúnmente debido a insuficiencia vertebrovascular, IVC, que puede requerir hospitalización. El vértigo por sí solo no puede diagnosticarse como AIT o IVC. El vértigo en presencia de signos o síntomas del tronco encefálico será diagnóstico de AIT en territorio vertebrovascular. El examen físico para buscar signos del tronco encefálico o anomalías de los nervios craneales es muy importante. La presencia de signos o síntomas en las extremidades contralaterales es útil. El tipo de nistagmo, como el nistagmo vertical o el nistagmo de cambio de dirección, es indicativo de IVC. La prueba de empuje de la cabeza, si se realiza e interpreta correctamente, puede diferenciar el vértigo periférico del vértigo central debido a una lesión cerebral traumática en la cama del paciente. Una prueba de empuje de la cabeza positiva es indicativa de una causa periférica de vértigo.
El accidente cerebrovascular de la arteria vertebral se asocia con una variedad de síndromes según las características clínicas. Algunos de estos síndromes incluyen síndrome de enclaustramiento, síndrome medular lateral, oftalmoplegia internuclear, infarto cerebeloso, central medular medial, oclusión de la arteria cerebral posterior. Evaluación. La obtención de imágenes de las arterias vertebrales y basilares mediante arteriografía es importante para el diagnóstico y el tratamiento. La angiotomografía computarizada, ATC, o la angiotomografía por resonancia magnética, ARM, no invasiva se utilizan comúnmente para visualizar el sistema vertebral basilar y definir estenosis u oclusiones. La ATC producirá buenas imágenes de los vasos intracraneales y extracraneales. 9. El vaso extracraneal puede requerir una ARM con contraste debido a los artefactos de deglución. Para la ATC se debe tener precaución dada la nefrotoxicidad del contraste y la exposición a la radiación. En presencia de una función renal deteriorada, el contraste de RM con gadolinio también puede resultar en la rara complicación de fibrosis sistémica nefrogénica, FSN, también conocida como dermopatía fibrosante nefrogénica, DNF. La RM es siempre una mejor modalidad de obtención de imágenes para los problemas del tronco encefálico y la fosa posterior, especialmente el infarto agudo del tronco encefálico con imágenes ponderadas por difusión. Otras patologías, como el cavernoma del tronco encefálico o las lesiones del ángulo pontocerebeloso, incluido el fannoma acústico y los quistes dermoides /diagonal epidermoides, que pueden identificarse mediante resonancia magnética de forma convincente. La ecografía dúplex también se puede utilizar para detectar anomalías dentro de la arteria vertebral, aunque tiene limitaciones. Aunque es difícil visualizar V1 y V2, la ecografía dúplex puede detectar cambios en la velocidad del flujo debido a la estenosis vertebral proximal o el robo de la subclavia. En el caso de los pacientes mayores de 45 años, la evaluación debe incluir la identificación de los factores de riesgo que pueden causar IVB, como los niveles de colesterol, los lípidos, el azúcar en sangre, la presión arterial y el abandono del hábito de fumar. Si un paciente es menor de 45 años, se indican más estudios para descartar la causa cardioembólica, los estados de hipercoagulabilidad, la disección vertebral y la displasia fibromuscular. Los análisis de sangre deben incluir un hemograma completo, electrolitos, función renal, perfil de coagulación, perfil lipídico y función hepática. En pacientes más jóvenes, también se debe investigar si hay anticoagulante lúpico, proteína C, proteína S y mutación del factor V Leiden. El ECG puede revelar cambios isquémicos, arritmias, fibrilación auricular o un infarto de miocardio. A los pacientes jóvenes también se les debe realizar un ecocardiograma para descartar vegetaciones, defectos valvulares, cortocircuitos de derecha a izquierda o trombos. Tratamiento /diagonal manejo. Al igual que con los accidentes cerebrovasculares isquémicos en la circulación anterior, el tratamiento de la enfermedad vertebrovascular requiere un manejo rápido. Los episodios transitorios, AIT, previos pueden indicar la aparición de un infarto en el futuro. Si se determina que la causa de la embolia es cardiogénica, muy probablemente debido a fibrilación auricular o válvulas cardíacas mecánicas, entonces está indicada la terapia anticoagulante. Aunque no es tan común, la disección vertebral secundaria a un traumatismo también puede ser la fuente de embolia, tratada nuevamente con antitrombóticos. De lo contrario, el tratamiento depende de la reducción de factores de riesgo como el tabaquismo, el colesterol y la hipertensión. En el contexto agudo, los síntomas a menudo dependen de la presión /diagonal perfusión. Puede ser necesario aumentar la perfusión con líquido intravenoso e intentar evitar la reducción de la presión arterial. A largo plazo, un control más estricto de la presión arterial es importante en la prevención secundaria del accidente cerebrovascular.
Al igual que todos los tipos de eventos isquémicos, la prevención secundaria requerirá un enfoque multimodal que incluya el control de la presión arterial, dejar de fumar, un control estricto del azúcar en sangre, el uso de una estatina, cambios en el estilo de vida que incluyan dieta y ejercicios. 10. Las opciones quirúrgicas son muy limitadas. 11. Depende de la ubicación de la placa y de la eficacia de la reparación. Cuanto más distal sea la oclusión respecto del cerebro, más probabilidades hay de considerar la cirugía como una opción. 12. Los criterios para la cirugía dependen de estenosis AV bilateralmente significativa, es decir, estenosis mayor al 60% en ambas arterias, o estenosis mayor al 60% en la arteria vertebral, AV, dominante si la contralateral es hipoplásica, termina en la arteria cerebelosa posteroinferior, API, o está ocluida. Embolia sintomática que se cree que se origina a partir de una lesión vertebral. Reparación sintomática de un aneurisma o si un aneurisma mide más de 1,5 centímetros independientemente de los síntomas. Existen dos opciones para la reparación quirúrgica abierta y tratamiento endovascular. La reparación quirúrgica abierta implica un injerto de derivación sobre el área estenosada. La transposición arterial directa coloca la arteria en un vaso sano cercano y une las dos partes. 13. El procedimiento más común es la reparación endovascular, que implica la colocación de un stent a través de un catéter en la ingle. Luego se coloca un balón dentro de la arteria vertebral estenosada con la eventual colocación de un stent. 14. Todos los pacientes con un accidente cerebrovascular de la arteria vertebral deben ser ingresados en la UCI, especialmente si son hemodinámicamente inestables, tienen síntomas neurológicos fluctuantes, tienen otra comorbilidad y son candidatos para terapia trombolítica. Una vez que el paciente se ha estabilizado, la decisión de tratarlo depende de la duración de los síntomas. Si los pacientes se presentan dentro de las 4 o 5 horas posteriores a la aparición de los síntomas, el TPA es eficaz. Se puede utilizar anticoagulación, pero no hay evidencia de que pueda mejorar los resultados. La angioplastía se realiza a menudo en pacientes con estenosis de la arteria basilar, pero su papel en el accidente cerebrovascular de la arteria vertebral sigue sin estar definido. Diagnóstico diferencial. Vértigo posicional benigno en medicina de urgencias. Laberintitis. Melas, encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a accidentes cerebrovasculares. Esclerosis múltiple. Tumor de la fosa posterior. Síndrome del robo de la subclavia. Hemorragia por accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular isquémico. Ataque isquémico transitorio. Hernia transtentorial. Disección de la arteria vertebral. Vasculitis. Neuronitis vestibular. Pronóstico. El pronóstico después de un ictus de la arteria vertebral depende de la gravedad, la edad del paciente y otras comorbilidades. También existe un riesgo de recurrencia del 10 al 15%. Incluso en el caso de un ictus leve, la morbilidad es alta. Los pacientes que sobreviven suelen necesitar rehabilitación extensa durante muchos meses e incluso entonces pueden quedar déficits neurológicos residuales. Complicaciones. Trombosis venosa profunda. Neumonía por aspiración. Embolia pulmonar. Úlceras por presión. Gastritis. Mejorar los resultados del equipo de atención médica. La insuficiencia vertebrovascular es tratada por un equipo interprofesional que incluye al médico de urgencias, un neurólogo, un radiólogo,
un internista y un especialista en accidentes cerebrovasculares. La mayoría de los pacientes quedan discapacitados y la recuperación de los sobrevivientes puede llevar años. Si bien el tratamiento definitivo está a cargo de un neurólogo, el médico de atención primaria y el enfermero especializado deben educar a los pacientes sobre cómo prevenir futuros episodios. Después de un accidente cerebrovascular de la arteria vertebral, la mayoría de los pacientes tienen una discapacidad significativa y la recuperación es prolongada. Estos pacientes requieren una rehabilitación extensa para mejorar el habla, la deglución y la marcha. Además, se deben abordar muchos problemas de enfermería, como el entrenamiento de los intestinos y la vejiga, la nutrición, la seguridad del paciente, la prevención de las úlceras por presión y la realización de las actividades de la vida diaria. Además, los pacientes a menudo se deprimen y es muy recomendable consultar a una enfermera de salud mental. Se debe disuadir al paciente de fumar, seguir tomando la medicación, mantener un peso saludable, asegurarse de que los niveles de colesterol estén bajo control y realizar ejercicio físico de forma regular. Debido al riesgo de sufrir un ictus recurrente, es fundamental realizar un seguimiento. Aquellos que reciben varfarina deben controlar su INR con regularidad. La terapia ocupacional, del habla y física son parte integral del tratamiento y la mayoría de los pacientes necesitan rehabilitación extensa durante muchos meses. A menudo se necesita una enfermera de atención domiciliaria para controlar la recuperación y el progreso del paciente. Todo el equipo debe comunicarse para garantizar que el paciente reciba el nivel óptimo de atención. Los resultados para los pacientes con insuficiencia vertebrovascular dependen de la gravedad del accidente cerebrovascular, la edad, la comorbilidad y el grado de déficit neurológico.